¿Qué tal? Muy buenas. Extremo Nordeste es el último libro de Tony Bolaño. Es un libro sobre la CUP, sobre los últimos bolcheviques de Occidente, la primera vez que un periodista se mete en las tripas de esa organización y nos hace una radiografía de la extrema izquierda catalana. Un placer tener a Tony Bolaño aquí en Periodista Digital. ¿Qué Un tal, placer Tony? estar aquí. Buenas tardes. ¿Qué te animó a hacer ese viaje hacia lo más extremo de la izquierda ahí en Cataluña? Porque hablábamos, Luis, todos los días de la CUP, pero no sabíamos que era la CUP. ¿Este libro empieza después del acuerdo CUP-SIU o ya lo tenías previsto de antes? No, este libro empieza el 13 de noviembre, que es cuando mi editor me lo comenta, era justo en medio de la campaña electoral, un libro sobre la CUP para explicar qué es la CUP desde una posición no nacionalista y además con la intención de explicarlo en España, por eso está en castellano, y tener una visión desde fuera, porque es curioso, pero es el primer libro que se hace desde fuera del mundo independentista. Sobre la CUP escribe el mundo independentista en catalán. No escribe nadie más o no ha escrito nadie más. Espero que a partir de ahora empiecen a hacerlo más gente. Te lo decía fuera de micrófono, me parece que uno de los aciertos del libro es la distancia que has mantenido con el objeto de estudio, porque estando muy lejos de lo que es, desde el punto de vista ideológico, mantienes una distancia en todo momento, tratando de darle voz a ellos, tratarlo de que se expliquen ellos y haciendo una arqueología de dónde vienen, que quizás los orígenes o los tenemos, ¿qué dirías? ¿Guerra civil o años 60? ¿Dónde pondrías los orígenes de la CUP? A ver, la CUP nace como nace el independentismo de izquierdas cuando en el año 68 se funda el Partido Socialista de Liberación Nacional, el PSAN, el Partido Socialista de Alliberament Nacional. En ese momento los restos del independentismo, que había quedado diezmado tras la guerra civil y muy disperso, fuera de Esquerra Republicana habían 4 grupos. Y entonces esta gente nace ahí, pero evidentemente las CUP de hoy no tienen nada que ver con aquel PSAN. Es verdad que hay grupos dentro de la CUP que sí que son los herederos directos del PSAN, pero la CUP hoy es otra cosa radicalmente diferente. Aquello que era, si lo tuvieras que resumir, que era maoísmo, marxismo, La CUP, independentismo, aquello de los años 60, aquel ah, totum revolutum que va a dar mira, después nacimiento a la CUP. los que fundan el PSAN y sobre todo cuando se escinden, que eso fue una constante dentro del mundo independentista, que más de 2 era una escisión. O sea, de hecho publico un árbol genealógico donde me he dejado Bueno, es montones buenísimo. de grupos y es ¿Cómo le bastante... gustan las siglas a la izquierda, eh? Es A la izquierda. brutal, es Mira, brutal. O sea, esto cada dos días había un grupo diferente. y esto solo en los 60. Esto no es hasta la actualidad, pero de aquí Esto me es he de los dejado 60 hasta ahora. pues esa Y lo que te cantidad has de dejado. grupos. O sea, se funda el PSAN y a los 2 años ya se funda el PSAN Es provisional. como esos mapas de los circuitos, ¿no? Totalmente. Que van con redes para todos lados. Totalmente. Y además lo hice un poco para situarme yo. ¿Y por qué Porque le claro, gustan ibas tanto las leyendo. siglas a esta gente? ¿Por qué esa Por, necesidad siempre de refundarse y montar una sigla nueva? a ver, esto no es una cuestión de la izquierda catalana. Era una constante de la izquierda española también. De hecho, buceando en la bibliografía, encuentro un libro de Ramón Jáuregui. No, Ramón no, Ay, perdón, de Crónicas del antifranquismo. Crónicas del antifranquismo, de Jáuregui y Pedro Vega, Javier de Pedro Vega. que, bueno, encuentran como 170 grupos a la izquierda del Partido Comunista, que, bueno, algunos eran grupos de amigos, poco más. Entonces, volviendo a tu primera pregunta, ¿qué era el PSAN? Pues era un partido marxista-leninista, muy inspirado en el IRA, que fíjate que además se escinden los escindidos copian el nombre de provisional como el IRA, y que sobre todo se veían en el espejo de la revolución del Frente de Liberación Argelino, como gran espejo de la liberación de un pueblo contra la opresión de un Estado. Un Estado francés que para los nacionalistas o los independentistas de izquierda también es un Estado que tiene cohibida Cataluña, como el Estado español. Tony, hablábamos, la CUP estaba situando los orígenes en fines de los años 60, pero en ese transcurso aparece Terra Lliure, a la que le dedicas un espacio. ¿Qué importancia tiene Terra Lliure o qué relación hay con lo que luego sería la CUP? Mira, cuando el independentismo de izquierdas, cuando llegan las primeras elecciones democráticas, se presentan las elecciones, intentan tener su espacio electoral y cosechan fracaso tras fracaso.
además estrepitosos fracasos, diría yo, ¿no? Con lo cual hay un grupo que nace a la sombra del Partido Socialista de Liberación Nacional Provisional, que deciden que hay que tener, digamos, una similitud con el terrorismo de ETA. En un primer momento esta gente se une con la ETA político-militar, que es cuando se producen los asesinatos de Bultó y Viola, del empresario Bultó y del exalcalde de Barcelona Viola, y posteriormente esta gente evoluciona a postulados de Ribatasuna puro y duro. De hecho, hay un momento determinado que cuando Terra Lliure se va también escindiendo, igual que todo el movimiento independentista, y hay un grupo que se une a ETA, y Juan Carlos Monteagudo, el que cometió el atentado de Vic, en la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic, es los restos que se unen a ETA, literalmente, a ETA militar. Estos grupos siempre han sido un punto de referencia, pero Terra Lliure nunca consiguió realmente hacer una guerra de guerrillas como realizó ETA en el País Vasco. O sea, eran unos aprendices de brujos. O sea, si realmente... Sobre todo desde el punto de vista político, más allá de las salvajadas que podían cometer, ETA lo que tenía era mucha influencia y condicionaba mucho lo que hacía la izquierda abertzale, es decir, era la que mandaba, era la que daba las órdenes. Influía en el movimiento independentista catalán también. También. Y aquí no, aquí Terra Lliure va por un lado. Tenían influencia, pero hay un hecho que yo creo que es fundamental para entender que Terra Lliure no acabó nunca de cuajar dentro del movimiento independentista, aunque lo siguen elogiando, lo siguen admirando. Bueno, hemos visto la CUP de hoy en la TV3, no sé si fue Carlos Sastre. Carlos Sastre, que era, fue el único preso de Terra Lliure que no se insertó. No se acogió a las medidas de inserción y que lo presentaban como, un represaliado armado, ¿no? Independentista. Sí, sin ningún problema. Pero esta gente nunca consiguió nada, pero hubo un hecho que yo creo que es fundamental, el atentado de Hipercor. El atentado de Hipercor hace pensar a una buena parte del independentismo catalán que ese no es el camino. Que no es el camino. Y de hecho, a partir de ahí, empieza un grupo liderado por Pere Basconte, que es el que fue acusado por el tiro en la pierna y el secuestro de Federico Jiménez de Santos, que lidera lo que luego fue el ingreso de toda esta gente en Esquerra Republicana y el abandono de la lucha armada. Con otro elemento importante, que es la Operación Garzón, que se produce en el año 92, que acaba con todos los restos de Terra Lliure. Pero siguen vivos. Y también la importancia... siguen vivos me políticamente. Me gustaría tu opinión sobre... no sé si el puyolismo también inteligentemente roba parte de esa bandera nacionalista y evita o amortigua la aparición quizás de un competidor mucho más fuerte. ¿Cómo lo ves? No, en ese momento el que lideró el abandono de las armas por parte de los grupos terroristas, que no nos engañemos, eran un grupúsculo. O sea, cuando hablamos de grupos terroristas, sí, Luis, pensamos en ETA, sí, nada que ver, nada que ver. Eran un grupúsculo que en el mejor de los casos tenía 100 militantes activos, o sea, nunca fue a más. Los que lideran la reinserción de Terra Lliure en la vida democrática normal y el abandono de las armas es Esquerra Republicana. Es José Luis Carod Rovira y Àngel Colom. Fueron los que realmente convencieron a Pere Basconte y a su grupo para que se integren en Esquerra Republicana. Pero hay otro grupo que no lo acepta. Carlos Sastre, Carlos Benítez, Pep Musté, todos estos se niegan, y en el año 96, con los restos del naufragio, que la izquierda independentista estaba completamente destrozada, en el 96 creo recordar que sacaron 16 concejales en toda Cataluña, o sea, te puedes imaginar de qué estamos hablando. Entonces, alrededor de los dos únicos pueblos donde realmente tenían fuerza, que Sant Pere de Ribes y Arbúcies, fundan una cosa que se llamó las Candidaturas de Unidad Popular. Y ahí empezaron a anidar lo que hoy es la CUP, donde abandonaron todo tipo de lucha política y se refugiaban en los movimientos reivindicativos locales, en los pueblos donde tenían actividad, en los casales de juventud, en los centros cívicos, en los casinos. Los casinos, igual que en el resto de España, es un centro cultural dentro de las poblaciones, sobre todo las poblaciones medianas y pequeñas, y ahí empiezan realmente a coger fuerza e influencia. Pero no recogen frutos políticos
la primera vez de forma importante en el 2003 y realmente en el 2007, en las municipales del 2007, donde empiezan a entrar en poblaciones de más de 50.000 habitantes. Hasta ese momento, la izquierda independentista no existía. Y tienen un gran debate dentro, que es el de asamblearismo sí o asamblearismo no, ¿no? El tipo de organización, ¿eso cuándo lo terminan de resolver? Porque luego después eso sí les pasa factura. Claro, cuando crecen. Cuando crecen y tienen que tomar una decisión, que es más sí o más no, ahí se dan cuenta de que son un desastre porque no pueden, no son capaces como organización de tomar una decisión. No son un partido. O sea, muchas veces aquí en Madrid se dice, no, es que las CUP es como Podemos. Nada que ver, nada que ver. Las CUP no son Podemos. Las CUP es un movimiento que aglutina anarquistas, anarcocomunistas, marxistas-leninistas, trotskistas, antisistema, antiglobalización. O sea, grupos de extrema izquierda que maman todos de diferentes fuentes, unos de la CNT histórica o del PSUC de la transición, más que de la transición, diría yo, de todavía la clandestinidad. El PSUC es el PC en Cataluña en aquella época, del PESAN, pero también empiezan a mamar de grupos de la ultraizquierda, filosóficos de la ultraizquierda europea que se agrupan bajo una cosa que se llama Comité Invisible, que es, si te lees cualquier texto de esta gente, entenderás el porqué de las actuaciones tanto de Podemos, el 15M, como de las CUP. ¿Qué es lo que les sucede? Mientras todos estos grupos conviven en decisiones de ámbito local, no tienen ningún tipo de conflicto. El conflicto les viene cuando tienen que tomar una gran decisión a nivel de Cataluña. Esta gente son antisistema, todos, y quieren cargarse el sistema, quieren hacer una revolución socialista. El problema es, ¿qué hacemos primero, la independencia y luego la revolución? ¿O primero la revolución y luego la independencia? ¿Qué ha ganado en la CUP? Primero la revolución y luego la independencia, porque para muchos de ellos la independencia es solamente un elemento más para cargarse el sistema, de desestabilización del sistema. Para otro grupo, que es el más heredero de Terra Lliure, del PESAN, primero es la independencia, faltaría más, que son los que se vuelven locos y están a punto de romper la CUP justo en la previa de la investidura de Artur Mas. A mí una cosa que me llama la atención es que hablan como si todos hubieran corrido detrás de los grises. O sea, la palabra franco o el franquismo tarda muy pocos minutos en salir de su boca cuando te pones a hablar con ellos. ¿Por qué por qué todo su discurso ideológico, sobre todo en jóvenes que han nacido después de la Constitución del 78, después de la transición, parece que critican todo eso como si lo hubieran vivido, como si hubieran sido una víctima de eso? Porque Cataluña está oprimida por un Estado que ellos consideran un Estado heredero del franquismo. Con lo cual no le reconocen a la Constitución el cambio sustancial que hubo de la dictadura a la democracia, con luego todos los matices, Luis, que todos podamos ponerle de un lado o de otro. Ellos no se lo reconocen. España sigue siendo un país franquista que oprime al pueblo de Cataluña porque no le deja autodeterminarse. Y esa crítica también la trasladan al Estado francés. Cataluña es oprimida, España nos roba, España nos oprime, España no nos deja decidir, nos hemos de ir de España porque no nos quieren. Ese discurso de la izquierda radical es el que no había sido comprado ni tan siquiera por Esquerra Republicana en muchos momentos de toda la transición política. Ahora sí. Te recuerdo a Gabriel Rufián, el número 1 de Esquerra Republicana, en estas elecciones diciendo la Constitución es fascista. Hombre, la Constitución puede ser muchas cosas, muchas, pero fascista, no. Bueno, ellos utilizan, y lo cuentas en el libro, el adjetivo de fascista para todo lo que no encaje con ellos. Fascista es todo aquel que no piensa como ellos. Que no sea independentista. Con lo cual, o sea, a veces nos reunimos con gente de otras tendencias ideológicas y discutimos y hablamos y tal, y bueno, siempre decimos un poco de forma irónica, que dice, nos une a todos una misma cosa, somos todos fascistas, seamos de derechas, de centro, de izquierdas, da lo mismo, todos somos fascistas. Pero eso es el lenguaje del independentismo de toda la vida. El gran ideólogo del PESAN, el Carlos Castellanos, ya lo hace en su primer libro cuando estaba en la prisión, en el año 74, ya decía todo esto. Y este lenguaje de la izquierda independentista es la que lo asume con algún matiz, pero lo asume la derecha nacionalista, Convergencia Democrática, y lo asume Esquerra Republicana. Este es el gran triunfo de la CUP, que han conseguido
ganar la batalla de las ideas. La declaración del 9 de noviembre es una declaración de la izquierda independentista. O sea, el lenguaje de esa declaración no tiene nada que ver con el lenguaje de la burguesía independentista que hay. Pero bueno, lo aceptan porque es la manera de que los chicos de la CUP vengan al redil. ¿Y Esquerra quiénes eran? Eran los traidores, eran los que sí se habían acoplado al sistema. ¿Cómo ve alguien de la CUP a alguien de Esquerra? A ver, para ellos todo es casta. Todo es casta. Pero claro, es que ellos crecen por dos razones, básicamente. Por la crisis económica, la crisis social y política que se provoca alrededor de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero claro, todo eso, claro, las CUP no nacen en el 15M, vienen de antes. O sea, ¿por qué van creciendo y por qué van cogiendo fuerza? Porque alguien desde Convergencia, que no puedo menos que calificarlo de una persona muy inteligente y visionaria, ve a las CUP como la alternativa para destrozar a la izquierda tradicional catalana. La Esquerra Republicana, a Iniciativa por Catalunya y al PSC. Entonces, desde la derecha se ayuda a las CUP a que vayan cogiendo espacio político. Primero, en los medios de comunicación públicos de la Generalitat. Segundo, ellos hacen muy bien un trabajo que es de infiltrarse en la sociedad civil que la izquierda abandona, ciertamente, o sea, eso hay que reconocérselo. Y luego porque Convergencia, fíjate que en los últimos 4 años les da un protagonismo, yo creo que muy importante, dándoles la presidencia de la Comisión de Investigación de Pujol. Con la sandalia. Eso fue lo de rato. Bueno, eso fue rato, vale. Tienes agua ahí. Sí, es que estoy constipado, hijo, y esto es... Entonces, pero claro, David Fernández, el líder de las CUP, se convierte en la única persona que no estaba, digamos, déjame decirlo de una forma muy coloquial, pringada por la corrupción. No era de Convergencia, no era de... Bueno, y Ciudadanos tampoco. Sí, no, pero claro, pero fíjate, Ciudadanos... Es que yo creo que el gran éxito de la política de Convergencia es hacer aflorar a la CUP por un lado y a Ciudadanos por otro. Claro. Ciudadanos es la primera fuerza emergente que durante todo el reinado de Convergencia nadie había conseguido entrar en el Parlamento. Era imposible. Hasta que Albert Rivera consigue entrar con 3 diputados. Que se pensaron que era un efecto. ¿No? La CUP más tarde, con uno. Mucho más pero tarde. Más tarde. Mucho más tarde. Mucho más tarde. Tardó 2 legislaturas más. En todo caso, los vínculos, hablábamos de los vínculos con el País Vasco, pero ellos con los vínculos con Batasuna están ahí. David Fernández se le conocía como el chofer de Otegi, aunque él se defiende y dice que él nunca tuvo carnet de conducir, sí. Pero está claro que lo fue a esperar a la cárcel a la salida, ¿no? Es decir, no me imagino, en ese sentido, son izquierda Berchale a la catalana. A ver, ellos han aprendido mucho de la izquierda Berchale. Y de hecho hay muchos sectores de la CUP que han tenido relación con la izquierda Berchale desde hace mucho tiempo, desde David Fernández a otros muchos, ¿no? Y Terra Lliure, cuando se constituye como organización terrorista, la que le suministra, digamos, logística y armamento es ETA. Es ETA, o sea, a cambio de que defendieran también los postulados del País Vasco. Esa relación nunca la han perdido. De hecho, fíjate tú, hay una cosa curiosa, cuando Mas anuncia su dimisión para dar paso a Carles Puigdemont y la rendición de la CUP, ese día, que era el 9 de enero, nadie de la CUP sale. Y de hecho todos los periodistas que seguíamos este tema, pensamos que la CUP se ha rendido a Mas. Hasta que empezamos a rascar y yo... consigo encontrar una cosa que me dejó bastante alucinado, que luego lo publicó El Mundo, creo recordar, que la señora Ana Gabriel y David Fernández estaban el sábado día 9, con todo el lío que había en Cataluña, con los presos, en una manifestación a favor de Otegi. Esto te da cuenta de las relaciones. Pero, por ejemplo, ellos nunca se han desprendido de esa épica del terrorismo. O sea, David Fernández en su libro Cop de Cup, Golpe de Cup, dedica el libro a Josep de Calasanz Serra i Puig, que es el jefe de Terra Lliure. Era el jefe de Terra Lliure, que ya ha fallecido. Bueno, ellos siguen estando ahí. Blanca Serra y Eva Serra, las hermanas de este personaje, son 2 dirigentes de la CUP y son 2 almas maters dentro de las candidaturas de Unidad Popular. Pero luego hay una cosa que tienes que tener en cuenta, que eso, al no ser un partido,
al ser un movimiento, cada CUP es diferente. La CUP de Barcelona no tiene nada que ver con la CUP de Sardañola, de Ripollet, de Berga. Es como si aquí hubiera Podemos de Móstoles y Podemos de Leganés, un huevo, una patata. Porque puedes encontrarte una CUP absolutamente libertaria en un pueblo, te puedes ir a otro pueblo y encontrarte una CUP absolutamente independentista, en otro sitio trotskista, en otro sitio anarcocapitalista. Es realmente una suma de ideologías. Cosa que eso en España no sucede. Podemos intenta hacer un partido con una sola ideología y Pablo Iglesias ha demostrado que cuando a alguien le molesta lo ventila. Pablo Iglesias cuando va a Cataluña hace un discurso, para mí, muy inteligente, que es, en lugar de decir independencia sí, independencia no, lo que dice es derecha sí, derecha no, o casta sí, casta o pueblo, ¿no? Ese es el eje, con lo cual ahí los convergentes sobre todo se quedan un poco descolocados. Luego vemos que en las catalanas ese discurso no le funciona y tienen que porque se lo rompe la CUP. Tienen que poner más carne en el asador con el tema de la independencia. Y ahí ya... tema del referéndum. Tema de referéndum, pero mira, tema de referéndum, pero digan lo que digan, aunque Iglesias diga, no, es que a mí me gustaría que, no, haz algo, si a ti te gustaría, pues mueve fichas, si a ti te gustaría, haz algo, pero no hacen nada, ¿eh? El fracaso de Pablo Iglesias en Cataluña, en las catalanas, es que la CUP le roba la cartera, porque la CUP hace una apuesta literalmente por la independencia. La línea divisoria entre la CUP y Podemos es muy difusa en Cataluña. De hecho, Xavier Domènech, el líder de En Comú Podem, sí, en el año 2011 firmó el apoyo a la candidatura de las CUP en Barcelona, en las municipales. Gerardo Pisarello, el número 2 de Ada Colau, y Jaume Asens, número 3, por decirlo de alguna forma, del ayuntamiento, estuvieron en el año 2011 en conversaciones con las CUP. Ellos vienen de un grupo que se llamaba Proceso Constituyente, que estaban intentando llegar a acuerdos con la CUP. Asens fue abogado de Garganté, ¿no? Fue abogado de Garganté y bueno, ha estado siempre... Cuando Garganté estaba en un partido ilegalizado. Bueno, y Garganté... Un partido pro etarra ilegalizado. Sí, no. A ver, Jaume Asens es un abogado que siempre ha estado, por decirlo de alguna manera suave, en causas perdidas, ¿no? Siempre ha defendido menos mal, porque el día que las encuentre, terrorismo, etcétera. Pero esta gente, la que nos espera. Esta gente estaba en un momento determinado negociando con las CUP. Y no cuajó porque las CUP de Barcelona, en palabras de dirigentes de la CUP, es un agujero negro. Imagínate. Pero ¿esa línea roja dónde la marcarías? Entre Podemos y las CUP. Es que yo creo que en algunos sitios no la hay. Hay gente que está en las CUP porque la vida les ha llevado allí, pero hay otra gente que está en Podemos porque la vida les ha llevado allí y porque salió Ada Colau en un momento determinado. Líneas rojas. A ver, de hecho, Luis, durante la investidura, además, los grupos más antiindependentistas, si es que puede haber antiindependentistas en las CUP, estuvieron negociando con Ada Colau para irse a Podemos. Yo te voy a decir cuál es mi línea roja. La línea roja es la farsa. La línea roja es la mentira. Porque estos, al final, tanto criticar el sistema, tanto criticar la casta, pero cuando tienen que decidir y cuando tienen que ponerlo sobre la mesa, se arrugan. O mienten, o falsean, o esconden la verdad, ¿no? Eso fue lo que hizo Antonio Baños. Antonio Baños, en este libro, por ejemplo, un libro muy interesante, se llama La Rebelión Catalana, dice que él quiere ser independentista para que desaparezca Ciu. Y luego vimos en la negociación que era el tío que quería aguantar, sostener a más, sea lo que sea. Entonces, y le costó el cargo. Son farsantes. Al final... no se les puede creer, porque al final, cuando tuvieron su oportunidad histórica y de decirle a Ciu de mandarlos a casa, al final dijeron que no. Tú crees que no, pero finalmente terminaron pactando. Y no solo eso, son capaces también de subirse al avión de Chávez y de ir a Venezuela y de decir, como dice uno en tu libro, como de tener la desvergüenza de, como dice uno en tu libro, de decir que Chávez vendía petróleo para sacar a los pobres de la pobreza. Sí, pero yo te insisto, a diferencia de Podemos, que cuando le hablas de Chávez parece que le estés hablando de no se sabe muy bien qué, ponen caras raras. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Pablo Iglesias ha dicho Chávez a la democracia. Pero intentan disimular, que ellos no tienen... Esto es de la CUP. Te dicen, no, que tienen relaciones y que vamos, y que no tienen ningún problema, y que su referente ideológico y político es Chávez.
y el régimen bolivariano. No tienen ¿Cómo ningún, se puede ser tan sinvergüenza ningún tapujo. de tener de referente político a alguien que Espera. ha hambriado su pueblo? A ver, Y de venir aquí con un discurso antisistema. Lo que te digo es que para ellos, Chávez es el referente. Pero tú dices, ellos se han rendido ante CIU. Yo, durante 24 horas, Luis, antes fuera de micrófono lo comentamos, pensaba lo mismo. Yo decía, no me lo puedo creer que las CUP se hayan rendido apoyando a Puigdemont, hayan aceptado las imposiciones de convergencia de Junts pel Sí y se hayan... No, pero eso era toda una falacia. Ellos consiguieron lo que querían, desestabilizar al principal partido del nacionalismo, del independentismo, Convergencia Democrática, que no es capaz de ir sola a unas elecciones, que está mendigando en todas las esquinas ir juntos con Esquerra Republicana y con quien se apunte. Yo creo que si vamos tú y yo también tendríamos algún puesto en las listas. ¿Pero tú crees que y los han tienen en jaque. desestabilizado? Los tienen en jaque. No mira, sí, pero si David Fernández iba del brazo con Pujol y lo Llevamos 4 meses. A Ferrusola de un lado y a Pujol del otro. Llevamos 4 meses. Llevamos 4 meses en Cataluña y sin presupuestos. Y no te engañes. El que manda en la CUP no es Antonio Baños. El que manda en la CUP no es David Fernández. El que manda en la CUP se llama Ana Gabriel, la líder de Endavant. El partido... La que va en avión privado a ver a Chávez. La que va a ver a Chávez. La líder del partido más duro de todos los que hay en la CUP. Mira que hay partidos complicados como Lucha Internacionalista, Corriente Roja, pero esta es la que realmente manda. ¿Qué pasó en las últimas 24 horas? ¿Qué fue lo que pasó para que estos...? Porque Ana Gabriel no estaba, David Fernández no estaba. Bueno, Ana Gabriel no estaba físicamente, pero estaba. No dieron la cara. Salió una tía que no conocíamos David de nada. David Fernández ya no estaba en la dirección de la CUP. David Fernández siempre ha defendido la creación de la CUP como un partido y de alguna forma se postulaba él como líder de ese partido. Eso Ana Gabriel se lo hizo trizas. Es que pasaron, yo creo que 3 cosas importantes en este periodo, que es la asamblea famosa del empate. El empate. Bueno, es que te voy a explicar una de las cosas que desvelo. Tú no te creerás lo del empate, ¿no? A ver, te voy a explicar lo que pasó y tomas tú tu propia decisión cuando te lo explique, Luis. La CUP tiene 1.750 afiliados. 1.750, fíjate lo que te estoy diciendo. 1.750, que tienen en jaque toda la política catalana. 1.750. Se convoca la asamblea de Sabadell y la gente de la CUP decide que en lugar de los militantes, que eso se amplíe a colaboradores y a simpatizantes. Hasta aquí parece todo normal. ¿Qué sucede? Que la Asamblea Nacional Catalana, controlada todavía en aquel momento por Convergencia y por Esquerra, y Junts pel Sí, con la colaboración de uno de los partidos que está en las CUP, Pobla Lliure, que es lo que se parece más a lo que era el PSAN, invaden la asamblea. De hecho, se acreditan 4.000 personas en esa asamblea. Nunca he conseguido saber, Luis, por qué 500 de esas personas son rechazadas a asistir a esa asamblea. Yo me imagino que esos ya eran los casos realmente escandalosos que eran infiltrados a reventar la asamblea. Y realmente casi les ganan la asamblea al sector antimás, que no deja de tener Ana Gabriel, ¿no? Ana Gabriel y los grupos más izquierdistas, trotskistas, anarquistas, que se cierran en banda, consiguen ese empate y a partir de ahí laminan a los partidarios de Mas en la reunión del secretariado, que vamos, no dejan títere con cabeza. Ese es el primer movimiento. El segundo movimiento es las encuestas que Mas tiene encima de la mesa. Mas sale durante 3 días en TV3, como si estuviera en su casa, despotricando de las CUP, presionando a las CUP y no consigue, estamos hablando ya de la primera semana de enero, y no consigue reventarle sus defensas. Y encima de la mesa tenía 2 encuestas, una que le daba, si Convergencia se presentaba sola, 20 diputados, y otra, si se presentaba Junts pel Sí, 50, ahora tiene 62. Esta situación, Mas empieza a hablar con una serie de gente y decide dar un paso al lado, y como a la que odia por encima de todas las cosas. Recapitulemos, ¿qué decían esas encuestas? 52 diputados a Junts pel Sí, en caso de nuevas elecciones, y Convergencia sola, 20 diputados. Con lo cual era la debacle. Debacle, vale. Con lo cual Mas se retira. O sea, hemos visto... Y presiones internas en Convergencia
brutales contra más, Hombre, claro, para que se vaya, ¿no? Para decirle que Vale. dé un paso al lado, que sea un patriota, etcétera, etcétera, ¿sabes? Dentro del lenguaje independentista. Entonces, recapitulemos. Asamblea, donde la dirección de la CUP está muy cabreada porque son conscientes de que les han intentado levantar la camisa, Sí. que robarles la cartera, literalmente. Segundo, las encuestas. Entonces, más intenta hacer una jugada, que es, yo me retiro a cambio de la dimisión de todos los diputados de la CUP, sobre todo de uno, Ana Gabriel. Ah, Era la cabeza que esa él era la pedía. oferta. Entonces, más utiliza a una diputada de la CUP, que es el ejemplo que yo siempre digo, el ejemplo de la nueva política, que es Gabriela Serra, que en el año 79 era la candidata del Movimiento Comunista de Cataluña en las elecciones generales. Bueno, en fin, nueva política, pero con la cual había tenido una cierta relación y tenía algunos contactos. Y Gabriela Serra lee un comunicado, perdón, un manuscrito, en una reunión con Junts pel Sí para ver qué hacían el sábado día 9 de enero. Y en ese comunicado lo que se viene a decir es que Mas se retira a cambio de que la CUP dé estabilidad al gobierno y que asuman responsabilidades, o sea, que haya dimisiones. Vale. La CUP lo acepta, pero no ha cumplido absolutamente nada. Nada es nada. O sea, de hecho, dimiten 3 diputados. Uno es José Manuel Busqueta, que es el asesor parlamentario y el asesor de Chávez, que estuvo allí con Chávez y es el ideólogo antiglobalización, que sigue estando de asesor del grupo parlamentario. Dimite Antonio Baños y dimite Juliá de Jodar. Los dos partidarios de Mas. Y los que entran son mucho más radicales que los que estaban. De hecho, en estos momentos, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Luis, y no te asustes con lo que te diga, no es nacionalista catalana. Es nacionalista occitana. Ah, claro. ¿Eh? De la época de Aragón. Mireia Boya es concejal en Les, que Y es que el tiene último una foto de pueblo. Pedro II en No, su bueno, despacho. es que no, los occitanos no son aragoneses, ¿eh? Los occitanos son Bueno, los Pedro II era independentistas de del sur de Occitania. Francia. El sur de Francia. Ella es Y concejal habla de lengua Les. oc, me imagino. Hablará lengua oc. No hablará catalán, Habla la lengua doc, que es el lengua oc, aranés. claro. Que es el aranés. Ella es concejal del último pueblo de Arán, del Valle de Arán, antes de llegar O sea, a que Francia. es una reliquia. Es una persona. Habría que momificarla. Bueno, Ahí están los genes yo eso no de la lo voy a auténtica decir, Cataluña. pero realmente sorprende muchísimo, ¿no? Y bueno, ella de hecho ha hecho intervenciones en aranés en el Parlamento catalán, con lo cual realmente sorprende. O sea ¿no? que más, otro logro de más, es decir, haber Sí, radicalizado todavía más a las No, CUP. fíjate tú que él ha conseguido una cosa más, es un lince en la política. No solamente se carga al Partido Popular en Cataluña, que ha quedado muy tocado con este proceso, al Partido Socialista, que ha quedado diezmado completamente, se carga a Unión Democrática, aparece Ciudadanos como una fuerza emergente, que ahora es el principal partido de la oposición. Sí, se carga a unos, pero hacen hacer a otros. Aparece Podemos, más que Podemos, Ada Colau. Podemos en Cataluña. O sea, Pablo Iglesias manda tanto como yo en Cataluña. O sea, en Cataluña la que manda es Ada Colau. Podemos en Cataluña es una fuerza, no voy a decir testimonial, pero con escasa fuerza. Y lo último que consigue es cargarse a Convergencia y al propio Artur Mas. O sea, un éxito de la política. Y en 4 años, Luis, o sea, a ver, esto es un trabajo muy bien elaborado. En 4 años se ha cargado el mapa político catalán y lo ha llenado de incertidumbres. Y bueno, ya vemos a Puigdemont haciendo esos cantos a la independencia, pero... ¿A qué está jugando Puigdemont? Yo creo que Puigdemont no deja de ser alcalde, y los alcaldes suelen ser pragmáticos, sean del color que sean. Fíjate tú que es hasta pragmático Oriol Junqueras. Porque Oriol Junqueras, mucho bla bla bla, hace un discurso independentista, pero va a hablar... Porque no tiene dinero. Es pragmático. Va a hablar con Montoro, va a hablar con Guindos. Ya están hablando tanto Puigdemont como Junqueras, que bueno, eso de los 18 meses era una forma de hablar. Hagamos las cosas. Porque luego hay otra cosa que es básica y fundamental, que es Europa. Y en Europa, sí, Cataluña... Le están cerrando las puertas. Pero para que veas la diferencia... Yo creo que el problema es que están ahogados económicamente. Sí, si tuvieran dinero... Y son conscientes, sería otra y son conscientes que para conseguir la independencia de un país necesitas el respaldo internacional. Y en estos momentos el respaldo internacional se llama cero. Cero. Claro, entonces... Pero para que veas la diferencia, en estos días en Barcelona ha aparecido, desde hace 3 o 4 días, Barcelona está llena de carteles de la CUP cargando contra
La Unión Europea. Porque a la CUP le da igual estar en Europa o no. Claro. Tú me dirás, qué barbaridad. No Vamos a entrar. Viniendo de la CUP. O sea, ellos lo tienen claro. Lógica, o sea, sí. no queremos estar en la Unión Europea. La Unión Europea es la encarnación de todo lo malo, es la precariedad laboral, es claro. Todo. Claro, Convergencia y Esquerra, yo creo que empiezan a darse cuenta que ese discurso que les ha impuesto la CUP, para ellos su gente no comulga con ese discurso. Pueden ser muy independentistas, pero no tirarse por un precipicio. El problema es quién le pone ahora el cascabel al gato y empieza a hacer un movimiento en la política catalana. Y ese movimiento, esa vuelta de tuerca hacia la normalidad, será muy complicada. Yo te voy a decir una cosa y me vas a decir que estoy loco, pero ese movimiento solamente lo puede hacer una persona. Miquel Iceta. Un gran contorsionador. Oriol Junqueras, Esquerra Republicana. ¿Por qué no tiene que demostrar nada? Ellos son independentistas. Bueno, te voy a poner un ejemplo, como los independentistas flamencos, que han renunciado a la independencia. Oriol Junqueras no tiene cuajo político. Ha demostrado no pero Esquerra Republicana y no tener lo que hay que tener. Pero Esquerra Republicana en estos momentos yo creo que le ha quitado el testigo del liderazgo del nacionalismo catalán. Creo que habéis vendido una imagen de Oriol Junqueras que no está. Oriol Junqueras es Luis, no he vendido ninguna imagen de Oriol Junqueras porque le he dado caña hasta decir basta. Aquí se dice de que Oriol Junqueras es un tío muy inteligente, pero es un tío que se pone a llorar en la radio y no tiene cuajo. Y estuvo de manigote de más durante no sé cuánto tiempo. Yo no te voy a decir si fue monigote de más o no. Yo creo que más lo utilizó Oriol Junqueras para matar a la Esquerra Republicana que él consideraba traidora de Puigcercós, porque salió con la izquierda en lugar de con el nacionalismo. Pero Junqueras ha conseguido reventar a Convergencia. En estos momentos Convergencia está contra las cuerdas porque la mayoría, no digo que sea unánime, digo la mayoría del movimiento nacionalista está con Esquerra Republicana. Y Esquerra Republicana es la única que puede hacer movimientos de entendimiento con el Estado español. Convergencia no, porque tiene barro en los pies y además sus posiciones no son creíbles. Esquerra Republicana lo puede hacer y de hecho, fíjate, mira, te voy a poner un ejemplo. En estos días, este grupo de supuestos intelectuales que dicen que en Cataluña, una Cataluña independiente, solamente se tiene que hablar en catalán. La respuesta de Puigdemont y de Convergencia, absolutamente tímida. Absolutamente tímida. No se han desmarcado de esto. ¿Quién se ha desmarcado? Esquerra Republicana. Te voy a decir, no te voy a quitar la razón en tu retrato de Oriol Junqueras, no lo voy a hacer. Pero Esquerra Republicana es la que puede decir que en Cataluña se hable castellano. Convergencia no se atreve a decir esto. Porque las bases de Esquerra eso lo asumen, igual que las de la CUP, sorprendentemente. Tú has enseñado el libro de Antonio Baños. Es que Antonio Baños se llama Antonio en Madrid y en Cataluña. No se llama Antoni. No tienen ese complejo. No tiene ese complejo. Eso está claro. Tony Bolaño, extremo nordeste. La CUP, los últimos bolcheviques de Occidente. Un frío, un retrato casi de cirujano de la extrema izquierda. Muy recomendable. Gracias, Tony, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme.